Hola, buenas tardes, buenos días, depende de cuándo nos escuchen, a todas, a todos. Retomamos aquí la segunda parte de este ciclo de conversaciones acerca de la formación. Como ustedes recordarán, es un ciclo construido desde la Dirección Provincial de Educación Superior para las y los formadores, formadoras de formación docente inicial y formación docente permanente. En el primer cuatrimestre trabajamos básicamente en un diálogo con las autoridades, las propuestas de cada uno de los niveles educativos obligatorios. Y en esta segunda parte tomamos la decisión que tiene que ver con una serie de actividades que venimos desplegando ya desde hace un año y medio, de trabajar en abordajes y problemáticas transversales de la formación docente. Nos interesa, nos preocupa poner sobre la mesa, conversar, discutir, pensar en la formación una serie de cuestiones que sin lugar a dudas transversalizan el conjunto de la propuesta formadora desde aquello que nos preocupa que suceda y que venimos conversando con muchas y muchos de ustedes en los distintos modos en que nos encontramos en este tiempo. En ese sentido, solo repaso temas e invitados de lo que viene y lo que tenemos hoy. Hoy tenemos la alegría, el gusto de compartir este espacio con Pablo Pinó y con Marcelo Mariño, dos colegas con los que trabajamos muchas veces, particularmente con Pablo en este tiempo, para pensar la educación en y con el tiempo. Ya ellos dirán de qué se trata, pero yo sí quiero decir que convocamos a dos pedagogos e historiadores de la educación para pensar este tema juntas y juntos. El próximo encuentro vamos a trabajar acerca de la educación ambiental, la nueva ley de educación ambiental, los modos en que en otras culturas se piensa y se vive la educación ambiental, y para eso hemos invitado a Roberto Marengo y a Teresa Artieda. Es decir, allí, así como el primer encuentro en el tema es el tiempo, en el que sigue lo transversal es la educación ambiental. En el tercero vamos a trabajar acerca de la perspectiva de género en la formación docente. Tenemos como invitadas a Graciela Morgade y a Dora Barrancos, que van a compartir con nosotros y nosotras sus reflexiones sobre este tema. En el encuentro siguiente, el tema transversal es alrededor del mundo contemporáneo, y va a ser Javier Trimboli quien converse con nosotras y nosotros acerca de las cartografías de este mundo y su relación con la formación docente. Y el último de esta etapa, el 20 de septiembre, invitamos a Beatriz Greco y a Perla Selmanovich a compartir con nosotros algunas reflexiones acerca de la pandemia, la escuela y las subjetividades. Como ven, mundo contemporáneo, subjetividad y pandemia, género, medio ambiente, el tiempo, no, a diferencia del primer cuatrimestre que trabajamos específicamente por niveles, aquí quisimos tomar algunos temas que nos parecen atraviesan de distintos modos, pero atraviesan la formación que hacemos hoy. Así que, bueno, agradecerles que estén aquí. Ojalá a esta conversación, en este modo que podemos, alimente muchas otras conversaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles muy especialmente a Marcelo Mariño y a Pablo Pinó, que compartan hoy esta conversación con todas nosotras y nosotros.
Nada, le paso la palabra a nuestro colega Cristian Mesa, que va a presentarlos. Me quedo por acá escuchándolos, Pablo y Marcelo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Hola a todos y a todas. La verdad que es un placer estar en este primer encuentro de esta segunda parte del ciclo, en esta segunda parte del año. Sin duda con muchas expectativas tal como decía Alejandra, se vienen otros encuentros que también son muy interesantes y seguramente serán muy enriquecedores, igual que este. Siempre pensando que este espacio, este ciclo acerca de la formación, es un espacio para pensar entre todos y entre todas, pero también es un espacio para problematizar, ¿no? Eh, por eso esto que planteaba Alejandra en torno a la transversalidad y la selección de estas temáticas que sin duda van a permitir no solamente enriquecer la formación docente inicial, sino también la formación docente inicial en diálogo con los niveles para los que forman y también la formación docente inicial y la formación docente permanente. Eh, Tengo el placer de presentar a Pablo Pinó y a Marcelo Mariño. Como ya todos y todas seguramente saben, son dos grandes exponentes de la historia de la educación y tienen un recorrido vasto y muy fructífero en términos académicos e intelectuales. Pablo Pinó es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad y también de la Escuela Normal Superior número 2, Mariana Costa. Tiene una extensa producción de libros y trabajos en revistas nacionales y del exterior. También supo ser presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente también coordina el programa Fotos Viajeras de la Dirección de Formación Docente Inicial. Y Marcelo Mariño es profesor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en esa misma universidad y trabaja también en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. También es miembro de la Escuela de Capacitación Docente CEPA y coordinador de historia del programa Adultos 2000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha publicado numerosos artículos y libros como coautor sobre historia de la educación argentina y de la enseñanza de la historia. Así que, bueno, también no solamente por cómo los dos autores pensaron este encuentro, sino también para estar en sintonía con la propuesta del ciclo. La idea es que sea un conversatorio y que entre ellos dos puedan ir dialogando, intercambiando en torno a esta idea de pensar la educación en y con el tiempo. Así que bueno, le paso la palabra a Marcelo y nos quedamos atentos y atentos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Les agradezco a la Dirección Provincial de Educación Superior la invitación y a Pablo también. Bueno, la idea es que charlemos un poco, pensar la educación en y con el tiempo, ¿no? Bueno, se vienen como muchas imágenes, algunas que tienen que ver específicamente con las trayectorias que cada uno de nosotros tenemos, pero también que exceden, ¿no? Porque en verdad estamos todos hechos de tiempo. Y la primera imagen que se me viene, digamos, o que se me vino en el momento cuando empecé a pensar un poco en este intercambio, era, me imaginaba como una cámara, ¿no? Con un zoom, ¿no? Ingresando a una sala de profesores o una sala de maestros, ¿no? Imaginaba ese lugar como un espacio que seguramente muchos de los que estamos acá, digo todos nosotros que estamos acá en este momento planteándoles estos temas y ustedes ahora que están escuchando, seguramente es un lugar muy preciado, ¿no? Uno podría decir, si hiciéramos una etnografía
de ese espacio, ¿no? De ese colectivo que se junta, que nos juntamos, ¿no? Que nos hemos juntado en las distintas instituciones. Lo primero que me viene como idea es cuántos tiempos conviven en ese tiempo y espacio en que uno se detiene a mirar eso que está mirando, ¿no? Ese colectivo compartiendo un momento, ¿no? Uno puede pensar una multiplicidad de temporalidades, ¿no? O sea, no sería tanto la idea de un tiempo lineal y unívoco y único, sino una juxtaposición de tiempos, como si fuera, podríamos decir, una composición barroca del tiempo, ¿no? Es el tiempo de las subjetividades que se encuentran en esa sala de profesores, es el tiempo de la institución, es el tiempo de las disciplinas que cada uno lleva en su mochila como transmisión, es el tiempo de la política regional, de la política educativa, de la política nacional y de la política internacional. Y por ahí podríamos encontrar otros estratos de tiempo, ¿no? Si nosotros miramos esa escena, ¿no? Hiciéramos una etnografía de eso y tratáramos de poner por delante ese espesor temporal, seguramente encontraríamos duraciones diversas. Encontraríamos en los discursos pedagógicos, encontraríamos tradiciones que se encuentran, derivas de esas tradiciones, resignificaciones, traiciones necesarias para esa transmisión, ¿no? O sea, un compendio de cuestiones vinculadas a la reflexión sobre lo educativo, que es por ahí quizás un poco lo que parece que quisiera como detenerme un poco más, que nos llevan a pensar en la necesidad, creo, nuestra, ¿no? Como docentes, como profesores, como maestros, de tener de tener una relación muy profunda, muy crítica y muy necesaria sobre el tiempo. Si nosotros pensamos en la educación y la relacionamos con el tiempo, no, o sea, no nos quedaría otra alternativa que eso, porque en verdad la educación es ese momento en donde hay una convergencia de tiempos, ¿sí? Es aquello que se va a transmitir, es ese momento, esa contemporaneidad en la que se está produciendo la transmisión, y es esa apuesta necesaria y la apuesta que es constitutiva de lo educativo, ¿no? De cierta perspectiva, de imaginar futuros, ¿sí? Y entonces me vienen como tres palabras, tres conceptos que serían como herramientas, digo, que yo las pongo acá para abrir, digamos, ¿no? No quiero ser para nada conclusivo. Una sería la historia, otra sería la transmisión y otro sería la tradición. O sea, me parece que son tres conceptos que arman como una suerte de trípode en la que se asienta nuestro trabajo en la transmisión cultural, ¿sí? Casi podríamos decir que la temporalidad, que es aquello que nos constituye, ¿sí? Es tan fuerte que por momentos digamos, está oculta por lo tan evidente. Creo que como docentes nosotros deberíamos, sí, como ejercer muy fuertemente en nuestros espacios de formación, contribuir a la construcción de un pensamiento histórico en nuestros estudiantes. Porque es el modo en que uno se puede inscribir en tanto sujeto histórico, ¿no? Es como volver consciente la historicidad de la subjetividad. Y creo que es ese lugar, digamos, ¿no? Es
es habilitar como docentes, como formadores, es habilitar a que otros sujetos puedan inscribirse en alguna tradición. Creo que cierta, no sé si experticia, pero sí la necesidad de contar con esta reflexión sobre el tiempo, se produce en diversas disciplinas, ¿no? En distintos espacios de formación. Creo que en el caso particular de la historia, lo que tiene es que toma precisamente el tiempo como cuestión de reflexión. Y en ese sentido, quiero decir, el tiempo no entendido como la cronología, que sería una disposición de sucesos y acontecimientos para dar una concatenación y un orden a un determinado relato, sino que sería más bien de qué manera nosotros construimos un sentido sobre ese relato, ¿no? O sea, pensar históricamente quiere decir, entre otras cosas, poder dar una significatividad a un recorte temporal y de qué manera ese recorte temporal dialoga con distintos planos dentro de ese periodo que estamos pensando, ¿sí? Y qué vinculaciones tiene, desbordan esa unidad temporal. Sería volver inteligible los hechos históricos, poder intervenir y construirlos en una serie y poder dar cuenta de la singularidad de lo histórico, ¿no? O sea, la historia no es una maestra de vida, no es una maestra de vida, sino que es una ocasión que tenemos, ¿no? Como seres contemporáneos y una necesidad además de evocar desde ese presente al pasado, ¿no? El pasado no existe como tal, ¿no? El pasado, digamos, fue. Lo que existe es ese presente que busca reconstruir ese pasado y que lo reconstruye, no como dice, ¿no?, Nietzsche, ¿no?, que dice, bueno, que él dice en uno de sus textos, dice, necesitamos de la historia, dice, no como el ocioso hastiado en el jardín del saber. Uno puede tener una vinculación estética en el sentido del sentido de bello, de pensar, bueno, la cultura, digamos, en todos sus aspectos, lo que serían los legados, pero el tema es cómo nosotros problematizamos esos legados, ¿no? ¿De qué manera volvemos consciente y una herramienta de transformación las tradiciones pedagógicas que nos constituyen? O sea, ¿cómo dialogamos con nuestros muertos? ¿No? Cuando digo cómo dialogamos con nuestros muertos, estoy pensando en la idea de Walter Benjamin, tenemos, ¿no?, que dice él, tenemos una cita secreta, las generaciones anteriores y las nuevas. O sea, ¿de qué manera nosotros, como pasadores en esa transmisión, nos volvemos una ocasión potente de poner en diálogo las generaciones que ya no están con las nuevas generaciones? ¿De qué manera hacemos sentido en esa vinculación? Yo puedo decir, ¿no?, y lo elijo a propósito como una suerte de homenaje, yo puedo decir, Horacio González escribió, el conocimiento no es otra cosa que conocer de qué modo usamos lo que creemos que sabemos. Yo puedo decir, Horacio González escribió. Pero yo también puedo decir, Horacio González dice, ¿no? Y en ese dice, está en ese verbo, en ese tiempo verbal, es un ejemplo, ¿no? Pero o sea,
estoy poniendo en valor un pensamiento que se vuelve vivo porque hay docentes, ¿no?, en este caso, ¿no?, en la escena del aula, que estamos dispuestos a poner en valor y a poner en diálogo eso que alguna vez se escribió, pero que se vuelve vivo porque es evocado por nosotros. Esta idea de la historicidad es una idea también que nos permite también desbordar nuestra propia finitud, porque nos inscribe como sujetos históricos sociales en una trama que nos excede. Entonces me parece que es fundamental, desde nuestros espacios de formación y en los espacios de docencia dentro del sistema educativo y fuera de él, poner en valor, ¿sí?, poner en valor el pasado, no como un compartimento estanco, ¿sí?, no como un momento del discurso de una disciplina para introducir algo y después para abandonarlo, sino como una compañía que nos va guiando, ¿sí?, y a la que vamos interpelando en esa construcción. ¿Cuántos de nosotros, todos seguramente, porque 100% no estamos con el radar, ¿no?, pero ¿cuántos de nosotros somos, ¿no?, desde el lenguaje más psicoanalítico, quizás, somos hablados por las tradiciones sin darnos cuenta de esas tradiciones que nos constituyen? ¿Mm? ¿De qué manera ponemos nosotros a jugar esas tradiciones? ¿No? Sería hacer consciente lo que... A mí me gusta mucho un texto que se los recomiendo, que se llama El tiempo de las tradiciones. Es un texto de un antropólogo, se llama Philippe Simay, que tiene... Bueno, el texto es muy lindo, pero tiene una cita que a mí me parece que es extraordinaria, que dice: escogemos aquello por lo cual nos declaramos determinados. Nos presentamos como los continuadores de aquellos que hemos convertido en nuestros predecesores. Eso es intervenir en una tradición, ¿sí? Es esa operación consciente de selección. Y es precisamente el pensar histórico, ¿no?, el que nos ayuda a nosotros, nos organiza las preguntas, nos acompaña, pero que también nosotros nos sirve para poner a disposición en los que llegan, en los recién llegados. Entonces, me parece que la educación es inescindible del tiempo, pero no como una frase que viene, ¿no?, como un aforismo dentro de un chocolatín en un papelito, ¿no?, sino por la potencia que tiene eso, si nosotros nos fortalecemos en el ejercicio de pensar históricamente la educación y contribuimos en los maestros y profesores por venir en ese ejercicio. Bueno, Pablo, un poco, es un poco abrir esto. Yo creo que me parece que vos, por tu recorrido y tenés mucho para decir acá, también esto, como dijera, bueno, cómo pensamos, ¿no?, estas versiones que circulan de la historia, cómo pensamos, quizás ahora sí, siendo quizás un poco corporativos, pero es nuestro espacio. O sea, cómo nosotros qué vemos en esos modos de la transmisión de la historia educativa, ¿no? Desmuteate que estás muteado. Bueno, nada, para empezar, como decía Marcelo, lo que pensamos era una conversación, tomamos el título y bueno, dijimos, bueno, Marcelo tira las primeras, mueve el agua y seguimos charlando y viendo, para que sea una conversación
a la que invitamos a sumarle a ustedes como se permite tecnológicamente, ¿no? Que manden las preguntas por YouTube y demás para tratar de recuperarlas y que de alguna forma sea una conversación, no sea una exposición pura, ¿no? Me suenan muchas cosas porque con Marcelo trabajamos hace mucho tiempo, pero recuperar estas 3 categorías, historia, transmisión y tradición, ¿no? Armabas con esta cuestión, cómo pensar en el tiempo. El nombre de la convención es pensar con y en el tiempo. Yo cuando lo hacíamos pensamos, bueno, ¿sería posible pensar sin el tiempo, fuera del tiempo? No, no. El tiempo es como cualquier intento de querer pensar fuera del tiempo o en una cuestión que no le incluya, no está pensando, es otra cosa, ¿no? Pensar con el tiempo es una condición del pensamiento, ¿no? Poder ubicar en un aquí, una ahora, un antes, un después, en una sucesión, en un movimiento, que va a haber muchísimos, como decías vos, Marcelo, un montón de movimientos y de temporalidades, pero hay que ubicarlo en el tiempo. De forma ubicada en el tiempo puede frenar el acontecimiento, frenar lo que está pasando, frenar en el sentido de poder hacerlo y poder comprenderlo y operar sobre él, ¿no? Vos planteabas historia, transmisión y tradición, que está bueno porque son 3 categorías que tradicionalmente, ustedes, perdonen mi repetición, fueron categorías que para ciertas posiciones político-pedagógicas mucho tiempo fueron palabras cargadas de negatividad, ¿no? Cuando se dice historia, es historia oficial, la historia de los vencedores, la historia que no correspondía, ¿no? Contra la historia, otra versión. La transmisión, entendida como una operación generalmente impositiva, autoritaria, ¿no? Piensen como muchos debates, posiciones pedagógicas que venían a recuperar a los niños o ciertas escuelas nuevas, cuestionaban a la escuela de la transmisión como una operación negativa o mala, y la tradición, ni qué decirlo, ¿no? La categoría de tradición también como los discursos revolucionarios, juvenilistas, que venían a romper las tradiciones. Y lo que estás planteando vos, cuando pensamos en el tiempo, es un poco dar vuelta a esto, ¿no? Es decir, bueno, ver estas dimensiones un poquito más productivas y pensar en el tiempo es esto, ¿no? Voy a la historia, que es interesante, y por qué historia, y una pregunta que tal vez está atrás nuestra, que es, ¿por qué un docente tiene que saber historia de la educación? ¿Por qué sería necesario? ¿Por qué es condición, consideramos, además de los motivos corporativos que existen, ¿por qué nos parece importante que un docente, un profesor, alguien que va a trabajar en el sistema educativo, conozca historia de la educación? ¿Y qué implica conocer historia de la educación? ¿Alcanza con ver algunos temas en cada materia, una primera unidad histórica y ya está? Y bueno, y entramos con esto. ¿O tiene que ver con pensar históricamente, que es pensar en el tiempo, ¿no? Yo pensaba esto, ¿no? Como hay quiero contar una pequeña anécdota que saco también de otro lado, de una formadora que es Anne-Marie Chartier, que a lo mejor la conozcan seguramente, la mujer de Roger Chartier, que en algún textito, hoy armando la cuestión, encontraba que ella cuenta que uno de los libros fundacionales de la historia de la educación en el mundo, que es La historia y las ideas pedagógicas en Francia, de Durkheim, del sociólogo, ¿sí? Del padre de sociología, el famoso Durkheim, es el curso que él hace cuando tiene que preparar a los profesores que van a dar en Francia la agregación. Esto es, aquellos que van a dar el concurso para ser profesores de escuela secundaria, los llaman a Durkheim, ya era un pensador importante en la Sorbona, él tiene que dar el curso para formar a los futuros profesores que van a examen, y en vez de dar una sociología, da una historia de la educación. ¿Sí? Ese libro, Historia de las ideas pedagógicas en Francia, que está editado en español por Editorial La Piqueta, probablemente muchos lo conozcan, es el curso que Durkheim decide dar para que estudien los futuros profesores de la escuela secundaria, del liceo francés, del sistema educativo francés, en pleno esplendor de la República Francesa. Durkheim, este gran intelectual, dice, lo que tiene que saber un profesor de secundaria francés es la historia de las ideas pedagógicas en Francia. Y Chartier plantea esta idea y que está muy buena, ¿no? Como, bueno, la idea, ¿y por qué Durkheim plantea que los futuros profesores de escuela secundaria franceses, en su examen de validación, en su agregación, tienen que saber historia? Para producir una cierta identidad colectiva, contesta Chartier. Lo que le importa a Durkheim, le parece muy importante que para formar un buen profesor hay que producir un acto de producción de identidad colectiva, de formarse, de inscribirse en una tradición, decía Marcelo. Sentirse que no acabo de llegar y traigo todo nuevo, sino que hay una realidad y una sala de profesores, decía Marcelo, que se está esperando. Uno entra en una sala de profesores y ahí hay un montón de gente, de objetos que están esperando, y que para poder actuar sobre eso hay que conocerlo, ¿no? Una finalidad que tiene la enseñanza de la historia, o la cuestión de la historia, es esta idea que decimos, que tal vez la robamos a la etnografía, no casualmente Marcelo la citaba, ¿no? La de desnaturalizar, ¿no? De poder entender que el presente no es inevitable, no es porque sí, es producto de efectos, conflictos, peleas, diríamos conflicto nosotros a ciertos puntos de vista, otros dirán evoluciones, pero una idea de que lo que está pasando no es del orden de lo inevitable.
es un producto y hay que verlo en el tiempo, ¿no? Que no tiene que ver con mirar un pasado, usamos la palabra a tiempo, ¿no? Si uno mira el pasado, ¿no? Se limita al pasado, como decía Bloch, perdón, es un anticuario, es un melancólico, ¿no? Estas miradas que aparecen, ¿no? Se constituyen para enseñar la historia y el sistema educativo de una mirada de hubo un pasado glorioso, hubo una época en que hubo algo que se perdió, miradas decadentistas, melancólicas, ¿no? Con mucha bibliografía que circula en institutos, ¿no? La tragedia educativa, la desgracia educativa, ¿no? Términos que apelan a algo negativo y un pasado glorioso que se perdió, ¿no? Y eso es la pura, la mirada melancólica, nostálgica, puro pasado. Si yo miro solo el presente, es una mirada tecnocrática, una mirada solo, ¿no? Que voy a mirar qué se dijo hoy, cómo nos fue en Pisa o qué hacen en Singapur, ¿no? Limitar la mirada en el tiempo al presente implica solo tecnocracia y por ende respuestas tecnocráticas destinadas a fallar, o por lo menos a no cumplir lo que dijeron cumplir. Y si yo no miro el futuro, soy un adivino, un vidente, ¿no? Estoy tratando de entender qué va a pasar. Pero me parece que pensar en el tiempo tiene que ver con poder pensar pasado, presente y futuro, ¿no? Y ver lo importante que es en la formación docente con esto, ¿no? La otra categoría, lo último que digo para seguir dialogando, y dar preguntas, es esta idea de transmisión, esta categoría, como decía, muy maltratada durante mucho tiempo, probablemente con sentido, porque generalmente se entendía la transmisión como una operación negativa, impositiva, autoritaria, con poco lugar al sujeto, ¿no? Y que además presuponía también una mirada muy nostálgica, ¿no? Presuponía la idea que, bueno, antes la transmisión pasaba y ahora los jóvenes no lo permiten, ¿no? Pero esta idea de pensar la educación como transmisión, esta idea de la transmisión, Regis Debray dice esto muchas veces, ¿no? Que contra la información, en estas épocas de la hiperinformación, estamos acá, yo estoy hablando con ustedes y me entran WhatsApp y Facebook, ¿no? De la información como esta operación que conecta vivos con vivos, la transmisión como la operación que conecta vivos con muertos, a los que están con los que no están, ¿no? Y que la condición humana, Debray dice que es lo que nos vuelve humanos, vaya uno a saber, yo no me animo a hablar de otras especies, pero sí la idea de que en cierta forma la condición humana tiene que ver con esta capacidad que tenemos los humanos de repetir una experiencia que hizo alguien a quien estuvo antes que nosotros y ser modificados por ella, ¿no? Cuando nosotros podemos repetir algo que hizo nuestros abuelos, nuestros asesores, nuestras maestras, digo, se va a trabajar género, digo, bueno, yo pensaba, van a hablar de género, es imposible no pensar problemática de género y sin ver las maestras norteamericanas, la pelea por el ingreso a la escuela secundaria, digo, cómo hay cómo las peleas se inscriben en estos y cómo lo que hoy hacen, probablemente lo que digan Dora Barrancos y Graciela Morgade dentro de un par de tiempo, está totalmente en serie, influido en la tradición que abrió Juana Manso, ¿no? Que ahora volvemos a recuperar y volver a pensar. Y que antes, que se pensaba, digamos, y esto es lo último para seguir dialogando, ¿no? Que hay una hipótesis de que antes la transmisión funcionaba y que los jóvenes, niños se sentaban muy educadamente alrededor del fuego a escuchar las cosas que sus abuelos querían enseñarle. Hoy sabemos que no era así, que siempre la transmisión fue una operación tremendamente complicada, que generalmente el que quería transmitir no lograba, consideraba que no había transmitido lo que iba a transmitir, que en vez de quedarse escuchando y asombrados, empezaban a hacer otras cosas, no sé, sacan el celular, pero que igual la transmisión, como esta gran operación necesaria para producir humanidad. Aunque hay una cuestión donde pensar en el tiempo es la historia, la transmisión, la tradición, ¿no? La necesidad de, si no hacemos eso, y no digo que está mal, pero es medio poco, es medio marrete, no estamos dando todo lo que podemos, no estamos haciendo lo mejor. Si nos creemos que podemos educar sin el tiempo, insisto, no es que está mal, pero me suena un poco a poco, ¿no? Como algunas ideas, recuperando lo que decías, ¿no? Estoy haciendo para seguir pensando. Sí. No, me quedé pensando en esto que vos decías, que retomabas lo que yo había dicho, ¿no? O sea, digamos, una historización de transmisión y tradición, ¿no? Y me parece que es interesante porque, digo, y también sería como un micro ejercicio de esto que estamos hablando. Los conceptos, diría Adriana Poirós, tienen alas, o tienen historia, o son espacios de disputa también de sentidos. Y creo que lo que hay con dos significantes, diríamos, que uno podría pensar, y haciendo historia,
serían significantes profundamente conservadores, porque tendrían como una marca esencialista, estática, de esta especie de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero, quienes los enunciaron por primera vez eran más tradicionalistas, eran, digamos, eran más conservadores, ¿no? Con palabras surgidas en las tradiciones conservadoras. Perdón. No, eso, el diálogo. Estamos también, digo, eso, como uno dijera, bueno, ¿cuál es la atmósfera de ideas en las que surgen estas representaciones del mundo o estos modos de significarlo? Y me parece que digamos, ese salto, ¿no? Esa vuelta carnero que da y que los vuelve dos significantes profundamente transformadores. Profundamente transformadores. Porque lo que me parece que esa transformación, ese peso, diríamos, emancipatorio que tiene, darle una vuelta de tuerca a la transmisión, entendida en su momento como tal y recuperada de otro modo después, o el mismo el concepto de tradición, me parece que abre una cantidad de sentidos muy, muy interesantes y yo diría, más que de una necesidad casi física por dialogar con el pasado para poder seguir. Eso que uno podía decir, sería como una suerte, uno podía pensarlo en clave normalista, ¿no? Un nuevo deber ser. Debemos, ¿no? Bueno, ahora la transmisión era así, ahora... No, o sea, me parece que es como hasta más orgánico, porque la vinculación que nosotros establecemos, digamos, cómo interpelamos desde el presente al pasado, vuelve muy potente estas dos cuestiones que son centrales en el oficio de enseñar, son centrales. Y me parece que tener la conciencia de eso, me parece que, creo que junto a otros saberes, pero me parece que historizar la educación es un modo de, digamos, de ejercitar el músculo docente, ¿no? Te da como otra conciencia, incluso como conciencia de tu propia tarea, ¿no? De tu propio oficio. A mí me parece que es muy interesante y porque además, creo que bueno, un poco lo que vos lo estabas diciendo, sobrevolando también, que es que en la medida que uno puede deconstruir, ¿no? Digamos, puede ver cómo sedimentaron las cosas y bueno, también de ese modo uno puede pensar que la historia está armada de hegemonías y alternativas que no triunfaron. O sea, me parece que nos saca de el diario del lunes comentando el partido. Digamos, historizar la educación nos lleva a pensar que otros desarrollos se abrieron. Hubo otro modo de imaginar la transmisión. Nos caímos. Marcelo, ¿estás ahí? Cristian, ¿me estás escuchando? ¿Algo pasó con la transmisión casualmente? Algo pasó con la transmisión casualmente. Ya tenemos un problema de transmisión. A ver. ¿No estamos en vivo? No estamos en... Estamos en vivo. Me parece que el problema es de Marcelo. Ok. Bueno, hacíamos, vuelvo a hacer el chiste medio tonto, pero bueno, problema de transmisión. Digo, en algún lado transmisión también tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Cómo se vuelve... Lo que estaba aprendiendo Marcelo creo que era interesante y lo recupero, ¿no? Como esta forma de pensar la historia. Tradicionalmente la historia tuvo más que ver con esta idea más evolutiva, si quiere no decantista, lo que estamos hablando de una historia un poco más compleja, más interesante que se pueda sumar. Pero si les parece, tomemos estos irrupciones. No sé si hay... Me quedé hablando, para no quedarme hablando solo, hasta que vuelva atrás Marcelo. Preguntas, comentarios, pedidos de aclaración, no sé cómo está funcionando por ahí el chat y las intervenciones. Sí, Pablo. Bueno, justamente varias personas estuvieron participando en el chat. Hay mucha gente conectada, mucha gente viéndonos en este momento. Si querés,
si te parece, bueno, ahí volvió Marcelo. Estás muteado, Marcelo. Estás muteado. Disculpen, se me fue la conexión, estoy con los datos. Vamos por acá, seguimos por acá. Perdón, ahora estaban hablando... ¿Querés terminar la idea? ¿Querés terminar la idea? Mi última idea era cómo reconectarme. Creo que, digamos, como una síntesis, digo, me parece que hay algo de esto, la historia nos permite pensar las alternativas. O sea, nos permite pensar que siempre hay otras posibilidades que la que existe. Sí, ¿no? Nos permite salirnos del lugar de víctimas o objetos, ¿no? Volvernos objetos de lo que pasa, ¿no? Que ver que hubo otras opciones, ¿no? No solo se es víctima de las cuestiones, sino que también es uno sujeto que puede hacer, recuperando. Exacto. Bueno, Cristian, a ver, preguntas, comentarios, pedidos de aclaración. Sí, ¿les parece? Les digo 2, 3 preguntas y para seguir en esta línea de conversación, ustedes van interviniendo, ¿les parece bien? Dale. Bueno. Dale. Bueno, una de las preguntas es si en este tiempo actual de tiempo inmediato, de la inmediatez que nos atraviesa, si hay espacio para la reflexión, ¿no? En la educación. Otra de las preguntas es si esta cuestión de pensar en la historicidad y obviamente no poder pensar la educación sin el tiempo, sobre todo pensando en el aula y en la enseñanza de las ciencias sociales, si esto nos lleva a pensar en otras formas de abordaje de las efemérides. Y ahí un poco también se mezclaría con estas ideas de transmisión y tradición que estaban planteando ustedes. Y otra pregunta es si, dice, específicamente en este tiempo que imaginamos, la pospandemia, que muchos dicen que ya no hay vuelta atrás, que en términos educativos, que ya no se puede volver atrás en relación a eso. ¿Cómo pensar en este tiempo la enseñanza de la historia a los futuros docentes? Marcelo, tu palabra. ¿Por dónde te parece? Sí, vos, dale. Bueno, a ver, yo creo, me parece que yo creo que esta pandemia nos sopapeó a todos, ¿no? Efectivamente coincido con el colega o la colega que planteó, digamos, que no hay vuelta atrás, creo que todos coincidimos en eso. Es digamos, la historia precisamente no se repite. Entonces, digamos, y esto también va a ser un indicio, digamos. No sabemos cómo, qué sucederá, pero lo que sí me parece que el pensamiento te da es un gran angular. Digamos, te da te permite hacer una mirada de más larga duración. No te evita la angustia, no te evita la zozobra, te obliga a reinventarte, pero te recuerda que el tiempo es mucho más que la pura contemporaneidad en la que creíamos que estábamos y en la que, por decirlo de algún modo, el sistema siempre un poco nos llevó, ¿no? El sistema general social, quiero decir, esta idea del puro presente. Me parece que acá hay algo es verdad que hay un puro presente en el sentido de cierta incertidumbre, que uno dice, bueno, entonces es difícil prever, pero me parece que historizar nos permite esto, nos permite tener una mirada más amplia. Un poco lo que decía Pablo, no para salir del tema de la pandemia, pero cuando Pablo hablaba de la idea de crisis, ¿no? Bueno, la educación está en crisis, estas cosas que se dicen siempre, que digamos, no vamos a negar a cosas que es importante transformar, cambiar, no es la discusión esa. Lo que sí es que en Historia de la Educación te permite, por ejemplo, ver a Amadeo Jacques en 1865 diciendo cosas que hoy podíamos escuchar en una sala de profesores. O sea, la idea de la educación en crisis es una idea que está presente desde que la educación se inició, porque somos sujetos de la crisis en un sentido.
Amadeo Jacques ya en 1865 decía que el gran problema de la escuela secundaria era que los chicos venían mal formados de la primaria. En 1865 ya Amadeo Jacques inscribía ese problema. Y hoy se dijo en cualquier sala de profesores por Zoom o real atrás de barbijos, ¿no? Claro. Después, ¿qué otras preguntas? No sé, Pablo, si vos querés agregar. Había otras preguntas también. De las efemérides y cómo enseñar historia, ¿no? Después de la pandemia. Yo también recuperaría esta cuestión de que vivimos en el puro presente, lo cual es verdad, pero es otro puro presente. Siempre, toda generación considero que vive en puro presente, ¿no? Me parece que hay algo hay algo ahí de la experiencia, que es, la experiencia es lo que le pasa a uno, y nos cuesta mucho. Toda generación, este discurso estuvo siempre fue puro presente. Piensa en una época revolucionaria. La revolución era puro presente, ¿no? La toma de la Bastilla, el Mayo francés, no sé, piensa en el 2001 argentino, en fin. La idea de que el tiempo se aceleró más ahora en otros momentos es constitutiva, y me parece que ahí está el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Ante esa sensación verdadera, ver cómo podemos echar lazos con otros tiempos, que no es sencillo. Y no es sencillo porque probablemente lo que no sea sencillo es que hay que hacer nuevas formas, que las formas intentadas anteriormente ya no es que están mal, pero están agotadas, o hay que recrearlas, o hay que reverlas. Esta cuestión de la transmisión, digamos, estamos aquí, esto hubiera sido impensado en otro momento, ¿no? Como en algún lado la pandemia implicó el armado de ciertos lazos temporales. ¿Y con qué se basaron? No fue pura cuestión nueva. Había ya una concepción de cierta idea de docencia, una cierta concepción de idea de alumno, una cierta cuestión de la importancia de la escuela, de cierto grado de obligatoriedad escolar, etcétera, etcétera, que hizo que la escuela, como pudo, siguiera aun cuando había venido una pandemia, ¿no? Entonces, me parece que eso es poder pensar históricamente. Hablabas de las efemérides, este es un tema denso, interesante, bueno, ¿no? ¿Cuándo es que uno podría pensar, cuándo es que la escuela, qué es una efeméride, ¿no? ¿Cuándo es que la escuela debe de tener un poco su cotidianidad para recordar algo, ¿no? En cierta forma la efeméride tiene que ver con eso. Frenamos el desarrollo curricular supuestamente esperable, ya sé que se planifican para esto. Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? De qué hacer con las efemérides y cómo poder revisarlos y plantearlos. Y tiene que ver con la celebración, con cómo revisarlos. Eso ahí hay un núcleo fuerte. Es una de las experiencias escolares que más se recuerda cuando uno hace historia de la educación y le pregunta a la gente, las efemérides, sobre todo a la gente que tuvo pocos años de escolaridad, quedan muy guardados. Siempre la gente, uno pide recuerdos escolares y en un momento aparece un 25 de mayo, un 9 de julio, una izada de bandera. Entonces hay que volver a revisar estas ideas, ¿no? Cómo recuperarlos. Y había una tercera pregunta más que se me perdió ahora, que estaban comentando. Sí, de la efemérides, mientras tanto, de la efemérides yo quería agregar algo más, que me parece que la efemérides es la ocasión del nosotros. Es ocasión para el nosotros. Me parece que es importante. Los ritos, después, pero el tema es que ese nosotros tiene que ser problematizado. Y ahí hay un trabajo. Para que no se vuelva un ritual vacío, digamos, ¿no? Sino que sea potente, que interpele, que genere preguntas. Y había otra pregunta más, Cristian, ¿no? Disculpa. Sí, en este tiempo de inmediatez, digamos, ¿no? Pensando en esto de la multiplicidad de tiempos o la temporalidad, en este tiempo de inmediatez, si hay espacio para la reflexión en la escuela, en la educación. A ver, entiendo la pregunta, yo la reformularía. Hay si queremos que haya, si logramos que haya, si peleamos para que haya. Yo creo que siempre hay, pero igual me parece que hay una cuestión más como una posición de los sujetos, ¿no? Nuevos trabajos, vuelven a recuperar la idea esta de la escuela como el lugar donde en cierta forma se frena el tiempo, es el lugar donde el correr, la escuela es un lugar donde tiene otro tiempo, un freno, un tiempo otro, un tiempo distinto, hay que frenar el tiempo de esta cosa loca. Entonces, la escuela va a poder hacer esto en tanto y en cuanto se lo proponga, ¿no? Tenemos que lograr plantear, en la escuela, la escuela es como algo que irrumpe y tiene que nos pasó ahora en pandemia, ¿no? Mucho la cuestión fue cómo logramos frenar la cotidianidad, lo íntimo, lo privado, estas cuestiones con la escuela. Tiene que ver con eso, digamos, ese es el trabajo docente, poder frenar, digamos, frenar en el buen sentido, proponer otra temporalidad que el puro presente, poder decir, vamos a frenar un poco, vamos a mirar más lento, acá el tiempo es distinto, no es ni mejor ni peor, es distinto. Y en tanto distinto, bueno, abre posibilidades que otro no.
insisto, y ahí está el trabajo nuestro de docentes. Ahí somos nosotros cumpliendo con nuestra tarea, nuestro trabajo, de poder tratar de hacer eso, ¿no? A mí me parece que en esto que decías recién, también yo creo que hay que hacer un ejercicio de volver consciente y productivo las preocupaciones y las reflexiones que genera este tiempo, que nos generó a todos, y ponerlas en valores, construir colectivamente. O sea, es poder juntarse, ¿no? Y yo creo que poder juntarse, ahí viene pensar históricamente, ¿no? O sea, poder juntarse uno cuando se junta, digamos, hay una marca de origen en ese juntarse, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es nuestro nuevo punto de partida? ¿O cómo retomamos eso que estuvo en suspenso? ¿O cómo reformulamos? ¿Qué hicieron otros en otras experiencias? ¿No? ¿Qué hicieron, digo, sin homologar, porque no sé, digo, sería un anacronismo, digo, ¿qué hicieron otros educadores en pandemia, en guerras? ¿Qué están haciendo hoy los maestros en Afganistán? Digo, no, quiero decir, más allá de la pandemia, digo, hay como situaciones muy complejas que creo que la transmisión cultural siguió sucediendo. Me parece que hay como que empoderarse de las propias preguntas y estar abierto a otras en un colectivo donde eso se esté cocinando como un guiso potente. Eso me parece. Sí, y que pensar históricamente es eso, poder ver cómo, tú decías Marcelo, bueno, ¿por qué el presente es como el presente? ¿Por qué este presente es así? ¿Qué hizo que este presente sea este presente y no sea otro? ¿No? Uno puede ver cómo estas cosas que uno da por sentado, por común, por volver consciente esto, que no es que es inconsciente, pero es como dado, está dado. Bueno, responde a cuestiones históricas, a cuestiones temporales. Y eso nos ubica como sujetos históricos, o sea, podemos seguir manteniéndolas, pero no es lo mismo seguir haciendo algo, mantener algo, porque uno sigue creyendo que es la mejor opción, a seguir haciéndolo porque no hay otra. ¿No? No implica el cambio total, no necesariamente, pero es distinto. Que uno sabe, bueno, yo sigo haciendo esto porque creo que es correcto, y no porque es así, siempre fue así, no se puede, no hubo otra opción, ¿no? Ahí está el pensar temporalmente, ¿no? Contra el discurso, no es revolucionario porque está bueno, hay que evaluar qué cambiar, qué no cambiar, y darse cuenta que no es algo dado, es algo construido. Esto de las efemérides, bueno, ¿qué efemérides hay que seguir? No sé, es un tema, bueno, tenemos que seguir. Ahora que hay nuevas efemérides, hay que mantenerlas, hay que sacar alguna, hay que seguir haciéndolo, todos hay que seguir con todas, digo, ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, nada, por supuesto que solo decirlo es fácil, pelear, alguien anímese a sacar el 11 de septiembre como efemérides escolar. Pero bueno, lo podemos, yo no estoy de acuerdo, pero sí poder preguntarnos, está válido que siga estando, que Güemes entre también en el mismo lugar, en fin, etcétera. Pero hay un lugar donde repensar esto de lo que somos, ¿no? Sí. Creo que también me parece que hay que ser más. Hay que discutir más, hay que poder discutir más. No hay que tenerle miedo a la discusión, y creo que una buena discusión, una buena argumentación se nutre de un saber consciente, más o menos espeso, de el devenir de la historia de la educación. O sea, yo recién mientras vos hablabas pensaba, bueno, ¿qué diferencia hará en un estudiante de magisterio o de profesorado alguien que tiene la posibilidad de construir un relato histórico-educativo, de armar esto que a veces nosotros trabajamos, Pablo, digo, de armar una periodización, de poder pensar el tiempo problematizando la historia de la educación en Argentina. Y decir, bueno, acá puedo pensar un periodo, puedo pensar estos problemas. ¿Qué diferencia habrá entre un estudiante que puede hacer ese ejercicio y uno que no lo puede hacer? No estoy queriendo poner como instancias absolutas. Lo tiro como pregunta. ¿Hará alguna diferencia en la transmisión alguien que puede pensar el pasado educativo o la historia, tener una conciencia histórico-educativa que no tenerla? Yo creo que debe haber, seguramente, pero no quiero ir a la respuesta fácil de sí, y no. Sí, Digo, habría que pensarlo eso, ¿no?
Yo estaría un paso más, Marcelo. Creo que todos, no es que puede, todo el mundo tiene una conciencia histórica. Dos cuestiones. Hay que ver el grado de conciencia que tenés, cuán consciente es esta conciencia, y perdonen la redundancia. Creo que nadie puede no tener una conciencia histórica, nadie puede no pensar en el tiempo. Uno puede tener la sensación, lo que dicen es puro presente. No, no es puro presente, no. Esa frase ya marca que estás en el tiempo. Cuán consciente, cuánto sabés, cuánto puedes hacerte cargo, enunciar, cuestionar, discutir, esa conciencia, y además ver esa conciencia histórica. No es lo mismo lo que decíamos antes, tener una conciencia histórica más de corte evolucionista, que las cosas van para mejor, o una conciencia de la historia así decadentista, que hubo un pasado glorioso que se perdió, o una conciencia de la historia de esto de que siempre es lo mismo, siempre es igual, siempre hubo buenos y malos. O sea, también hay ver qué conciencia, cómo se entiende el tiempo, ¿no? Cuando digo se entiende, no solamente se entiende, si se actúa concretamente, no es lo mismo. Si vos lo entendés de esta forma el tiempo, vas a actuar así. Vas a pensar de esta forma. Entonces, ahí hay que ver bien. ¿Y cuál es, sobre todo, volviendo a nuestro trabajo, cuál es la versión que nosotros vamos a dar? ¿Cuál vamos a decir nosotros que consideramos que es la correcta, o vamos a enseñar eso y vamos a someter a debate? ¿No? ¿Cuál es la versión de la historia que nos parece importante enseñar? No transmitir, ubicar, ofrecer a los estudiantes, que la podrán tomar o no, pero ¿cuál es la que tenemos que enseñar nosotros? Sí, sí, y me parece también eso que digo, la honestidad de decir, estoy planteando una versión. O sea, estoy tomando una decisión político-pedagógica que es, yo tengo un modo de representarme ese pasado que está atravesado por tradiciones, que está atravesado por categorías, por conceptos que me llevan a pensar el tiempo de un modo y no de otro, a dividirlo de un modo y no de otro, ¿no? A poner el foco más en una cosa que en otra. Pero es verdad lo que decís, sí, todos tenemos, es cierto, todos tenemos una conciencia histórica. Para sumar, uno diría, bueno, que la tiene como más nutrida esa conciencia, ¿no? Más insumos. Uno diría, bueno, ¿cómo se planta la transmisión? ¿Cómo se planta como trabajador? ¿Cómo se planta como profesional? ¿No? O sea, todas las posiciones de sujeto que nos atraviesan en la escena escolar. Sí, ¿cómo interpela al otro? Claro, claro. ¿Cómo ubica que el otro se va a inscribir en estas tradiciones, en estas conciencias? ¿No? Exacto. Sí, sí. Buenísimo. Si quieren, les paso algunas preguntas más. Dale. ¿Me parece? Hay algunos Sí, comentarios. Uno muy cortito para Marcelo, vos citaste un texto que es El tiempo de las tradiciones, ¿puede sí, ser? sí. ¿Cuál es el autor? Y así una reseña muy breve del textito. Se llama El tiempo de las tradiciones. Philippe Simay se llama. Está en un libro de Editorial Baldauter que trabaja sobre conciencia histórica, trabaja sobre historia conceptual. Koselleck, no tengo el título, te podía buscar en la biblioteca, pero no lleva tiempo, lo tengo el libro acá. Pero es un artículo, es una compilación de trabajos, que trabaja también otro concepto muy interesante a propósito del tiempo, que es el régimen de historicidad, que lo trabaja otro autor, ¿no? Que es Hartog. Es muy interesante el libro, y ese texto en particular es muy lindo, muy lindo. Buenísimo, gracias. Bueno, les paso los comentarios. Por ejemplo, Paula dice, me gustó esa idea que plantearon que relaciona la historicidad con la necesidad y la posibilidad de problematizar un tema en la formación docente. También eso de poder pensar que otros desarrollos siempre fueron posibles y así recuperar la potencia de nuestro lugar como sujetos. Me pregunto entonces, dice Paula, ¿qué relación hay entre la intervención pedagógica y la historia? Y esa es una, ¿no? Y Estela, por ejemplo, dice, ¿cómo se ponen en diálogo estas múltiples concepciones del tiempo vistas a lo largo de la historia en un contexto de pandemia o post-pandemia, en donde el tiempo se ha desarticulado, sin olvidarse de la cultura digital en la escuela? ¿Qué papel juega esa cultura digital con esos tres conceptos de tiempo, tradición, transmisión, historia? Te dejo a vos, Pino, esta vez. Gracias, está bien. No, voy a tomar la primera de historia y intervención pedagógica, ¿no? ¿Eso era lo primero que decían? Sí. Bueno, es que en algún lado pensar la intervención pedagógica como un hecho histórico. Cuando decimos histórico estamos pensando ubicado en el tiempo, ¿no?
ver esta idea de esta opción, esto que decían, bueno, ver que hubo otras opciones, ver que hubo posibilidades, y esto es recuperar la condición de sujetos, ¿no? Tal vez sumando con lo de la pandemia, ¿qué nos pasó con la pandemia? Que trajo muchas cosas la pandemia, pero hay una idea de si, en algunos trabajos pensamos esta idea de cómo pensar la pandemia, ¿no? Y acá hay otro historiador que está sobrevolando, que es Brodel, ¿no? Y esta cosa de pensar los temas, los problemas en el acontecimiento, en la mediana duración y en la larga duración. Bueno, esto nos pasó con la pandemia, ¿no? Poder entrar por ese lado, y lo que quería llegar era esta idea de, bueno, ver que esto que pasó no es la primera vez, y la pandemia nos conectó con algo que nos conectaron todas las pandemias y siempre. Por un lado, la fragilidad humana. Lo que está pasando era impensable todos nos acordábamos, yo en el 2019, ¿no? Que no esperábamos pasar lo que nos pasó, pero a su vez con la capacidad de respuesta humana, ¿no? Nos conecta esta cuestión histórica, y esto es la práctica pedagógica, lograr que uno se conecte a la vez con lo frágil que somos y la capacidad de respuesta que tenemos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que se encuentra historia y perspectiva pedagógica, ¿no? Poder trabajar desde ahí, ver que el presente no era inevitable, el presente que fuese, el presente que terminó triunfando, pero no era inevitable, y poder entonces que el futuro que se viene también no es inevitable, ¿no? La distancia entre el sujeto, el sujeto. Ernesto Laclau lo conocen, seguramente él da una muy linda definición de sujeto que es importante para pensar esto, que es cortita, me gusta mucho. Laclau decía que el sujeto es la distancia entre lo que puede pasar y lo que efectivamente pasa, ¿sí? El sujeto es aquello entre los distintos escenarios que se abren, pasa un escenario. Que entre los escenarios posibles pasa el que pase, esa distancia lo que permite que de los posibles pase el seguro, ese es el sujeto. Ahí es donde hay que trabajar nosotros, ¿no? Poder trabajar produciendo, ayudando a que se produzcan sujetos que logren que de los escenarios posibles pasen el que quieren que pasen. Actúen, no que sean víctimas puros del futuro, sino de lo que pasa. Con la cultura digital y la transmisión, bueno, me parece que lo que hizo la cultura digital es, y acá hay trabajos bien interesantes, de que de repente se amplió enormemente la biblioteca, la capacidad de guardar, la capacidad de archivar, de producir, de mirar, a su vez que se pierden enseguida. Digamos, ahí hay una enseñanza que tenemos que hacer los educadores de cómo se guarda, cómo se archiva, cómo se busca, ¿no? Esta frase, está todo en internet, y antes estaba todo en las bibliotecas, no es que está o no está, el tema es poder ver cómo el trabajo nuestro es poder ayudar a buscar, ordenar, jerarquizar, digamos, no, me parece que ahí hay parte del trabajo nuestro en esta cultura digital. Yo creo que ahí, Pablo, también una cosa interesante que muchas veces hablamos nosotros con nuestros amigos, colegas, es el tema del archivo. Esto es otra cosa también que ayuda a pensar históricamente, que es, uno dice, cómo el archivo se fetichiza, digamos, ¿no? Se naturaliza que el archivo ahí está la verdad, que solamente lo que hay que hacer es ir y extraerla. Me parece que un pensamiento histórico también problematiza la idea de archivo. El archivo es un determinado orden, que es distintos sujetos, instituciones, dispositivos, bueno, se verá después cómo se lo aborda, ¿no? Pero digo, que, digamos, que hay un orden que no es un orden natural, también, ¿no? Porque a veces también está esta idea, bueno, está todo en Internet, está todo en la biblioteca, ¿no? En esa línea uno podría decir, bueno, lo que está porque hay una serie de intervenciones que hacen que determinadas cosas estén y estén de determinada, otras no estén, otras se hayan echado a perder, otras se produzcan incendios, hay un montón de intervenciones sobre esos insumos que nos permiten recuperar el pasado. Y también eso me parece que la idea de archivo, a propósito de lo digital, me parece que es otra cuestión interesante para preguntarnos en nuestras prácticas. Sí, hay una cuestión donde esto que la cultura digital, a mí me parece que con todo cambio tecnológico dale. Y demás, haciendo historia de educación siempre nos trajo muchos problemas a los educadores, ¿eh? La tecnología siempre fue problemática y tenemos que aceptar que el vínculo es difícil, es un vínculo complicado, que no es ni sencillo ni opuesto, hay que ver, no es fácil, lo cual no quiere decir que no hay que intentarlo, al contrario, hay que intentarlo. Pero hay una hipótesis, ¿no? Que hay una capacidad, se piensa que la tecnología es muy poderosa porque o nos viene a solucionar todos los problemas o nos viene a arrasar. Y no es así. No es tan poderosa ni para el bien ni para el mal. Hay una cuestión de un vínculo complicado que tenemos que lograr hacer, que no es de un día para el otro, que lleva su tiempo, que no va a salir como querramos, pero que hay que intentarlo, ¿no?
Bien, bueno, no alcanza el tiempo para todas las preguntas y los comentarios. Hay mucha gente participando del chat. No En alcanza vivo el de tiempo, mirá vos qué buen cierre YouTube. casualmente para lo que estamos Sí. hablando. Cerramos entonces con esa reflexión. No. Bueno, la verdad es que han dejado ideas muy interesantes. Yo creo que particularmente yo me acordaba de ese texto clásico, que ya es un clásico de Pablo, de la escolarización en la provincia de Buenos Aires. Y digo, cómo necesariamente la escolarización, la escuela, se constituyó a partir de disputas, ¿no? De idas, de vueltas, de conflicto, y está muy ausente esa idea de una línea armoniosa siempre hacia adelante, y está muy presente digamos, la historicidad, y sin duda cómo el conflicto no estuvo siempre presente en los distintos proyectos que se pensaron, pensando en la provincia de Buenos Aires, en este caso, digo, ¿no? A partir de ese texto de Pablo. Bueno, si les parece, si cada uno quiere hacer alguna reflexión final para darle cierre a este conversatorio, que si quieren. Yo simplemente agradecer la invitación, me parece que está bueno, me parece que es una iniciativa muy interesante. Tenemos que juntarnos, tenemos que poder intercambiar. Me parece que pensar históricamente es eso también, ¿no? Bueno, juntarnos y a ver las figuritas tuyas, las mías, che, ¿cómo es esto, no? Hay algo del diálogo, de la conversación que tenemos que seguir alimentando, ¿no? Eso. Muchas gracias. Sí, yo también para cerrar quiero agradecer la invitación. Quiero agradecer un poco francamente a Marcelo. Digamos, yo en algún lado trabajo en la dirección, pero Marcelo llamé, me podés acompañar en esta charla, dijo que sí enseguida, y hago un agradecimiento público a Marcelo por haberse sumado, digamos. Y para cerrar esta idea de, bueno, del tiempo y demás, tal vez con otras ideas que trabajamos muchas veces. Si dejamos de pensar con el tiempo, si dejamos de pasarle el problema del tiempo a nuestros alumnos, estamos siendo muy poco generosos. Estamos escatimándoles algo de lo que tienen derecho y que tienen que pasarles. Y tenemos que aguantarnos que ellos con el pasado que les pasamos, que el tiempo que les demos, hagan lo que consideren, pero tenemos que pasárselos igual. Así que nada, por problemas de tiempo, vamos a ir terminando entonces y estamos en contacto para próximas ocasiones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces así vamos dando cierre a este encuentro del ciclo. Muchísimas gracias a Marcelo y a Pablo. Lo importante creo que es pensar que la formación es un proyecto colectivo, y así lo piensa la dirección de formación docente inicial, y obviamente también la dirección de formación docente permanente, ambas dependientes de la Dirección Provincial de Educación Superior. Y en ese sentido me parece que es importante algo que Alejandra Virgin siempre resalta, que es, digamos, cómo tenemos que dialogar con la contemporaneidad, ¿no? Y ahí aparece nuevamente la cuestión del tiempo. Por último, antes de cerrar, les dejo en agenda para el próximo lunes 30. El siguiente encuentro del ciclo es Formar docentes cuando la educación ambiental es ley, a cargo de Roberto Marengo y Teresa Artieda. Así que los y las esperamos a todos y a todas, y muchísimas gracias por la participación de hoy. Será hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.